Bueno, pues vamos a comenzar esta especie de seminario que tenía yo preparado en PowerPoint, pero ha fallado la conexión con el proyector y el ordenador, así que lo tengo que hacer manual. Así que es un seminario acerca del ministerio pastoral, ¿no? El ministerio pastoral, para muchas personas ya están pensando en una sola persona, pero el propósito de este seminario es demostrar que realmente el ministerio pastoral no está limitado a un solo hombre, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no? E involucra a muchísimas más personas. Así que este estudio considerará lo que es el ministerio pastoral en la iglesia local y en particular considerará la necesidad a que todos asumamos la responsabilidad personal de nuestras propias vidas, ¿no? Y que todos nos cuidemos los unos a los otros, al tiempo que reconocemos que habrá personas en la iglesia específicamente dotadas de este ministerio. De modo que el cometido de este estudio es tratar estas tres cosas, ¿no? Responsabilidad personal, responsabilidad a nivel comunitario y responsabilidad pastoral o de los ancianos, ¿no? En asuntos de salvación, que es lo que queremos ver en primer lugar, queremos ver asuntos de responsabilidad personal, ¿no? En particular en asuntos de salvación. Y en estos asuntos cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia experiencia con Dios. Debemos creer por nosotros mismos y seguir la dirección del Espíritu Santo para nuestras propias vidas. Porque esto es algo que uno tiene que conocer a Dios por sí mismo, ¿no? Y no que vengan personas con buenas intenciones, pero que te digan, esto ya te ha pasado, esto ya te ha ocurrido, esto es así, esto es asado, y la persona no llega a tener esa experiencia por sí mismo, ¿no? Y esto es algo que nosotros debemos dejar a las personas que puedan conocer a Dios por sí mismos, ¿no? Darles tiempo y darles oportunidades para que ellos puedan creer y puedan realmente responder a toda la palabra de Dios, ¿no? Y hay unos 3 versículos aquí, en Hechos 2:38, donde dice acerca de la responsabilidad personal de cada uno, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:21 dice: y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea que cada uno de nosotros debemos tener nuestra propia experiencia personal y nadie puede interferir en eso, ¿no? Nadie puede tener el control sobre nadie. Esos son los privilegios que tenemos en relación directa con Dios para todos y cada uno de nosotros. Y hay esas 3 escrituras que solamente puedo ver 2 porque he puesto la letra muy grande y la tercera no la veo, pero en fin, vamos a conseguir. Así que, no solo en materia de salvación es que debemos asumir la responsabilidad. En nuestro discipulado debemos caminar con el Señor, ¿no? Todos debemos cultivar nuestra propia relación con Él, ¿no? Y hay otro texto aquí, en Juan 21:21, que dice que cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú, ¿no? Así que
tenemos ese privilegio nosotros de caminar con Dios de una manera individual, en relación con Dios, lo cual es algo muy difícil, muy fácil de decir, pero es algo muy importante que cada uno de nosotros cultive esa comunión y esa relación con Él, ¿no? Y está aquí en este texto que vemos, no sé si recordarás que en la aparición de la resurrección de Jesús en el lago de Galilea, donde se ve esta conversación de Jesús y Pedro, y después de que Pedro fue a restaurarle, le pregunta a Jesús, pero Señor, ¿qué hay de este? Estaba refiriendo a Juan. ¿Qué hay de este hombre? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? En otras palabras, el caminar de otra persona no tiene nada que ver contigo. En un sentido no tiene que ver contigo, tiene que ver con ellos. Nada que ver contigo. Tienes que seguir al Señor por ti mismo y seguir tu propia vocación individual. Tú tienes que tener las cosas claras. Y hay esas referencias aquí, ¿no? De Romanos también 14:4 que dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Y si tiene alguien, Romanos 14:12, que lo lea porque no se me ha quedado aquí también pequeño. 14:12. Sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Sí, porque hay muchas personas, me viene a la mente el cantar de los cantares, cuando dice, la viña que era mía no guardé, me pusieron a cultivar las viñas de los demás. Hay personas que te involucran, te mueven, te guían, te manipulan, pero tú tienes que saber lo que Dios quiere de ti. Tú tienes que tener esa comunión con Él, tienes que tener esa relación con Él, y tú tienes que desarrollar y cultivar el llamamiento de Dios para tu propia vida. Y este es un privilegio que tenemos por tener acceso directo al Señor. Y eso tiene que ver con el sacerdocio de todos los creyentes que hablaré más adelante. Ahora, no somos simplemente personas que nos hacemos responsables solo de nosotros mismos, sino que hemos sido bautizados dentro de un cuerpo y por lo tanto todos somos parte de una comunidad. Así que el trasfondo judío en la Biblia y la historia de la salvación es principalmente comunitaria, corporativa, en su expresión, ¿no? Y eso contrasta con nuestra historia griega, que es individualista, ¿no? Y nosotros necesitamos recordar estas cosas en nuestra propia vida y pensamiento, ¿no? Que todas las representaciones de la Iglesia del Nuevo Testamento son comunitarias, ¿no? Como por ejemplo piedras de un mismo edificio, miembros de un mismo cuerpo, soldados de un mismo ejército, y eso es algo que realmente formamos parte de una comunidad, y no solamente debemos preocuparnos solamente por nuestra propia salvación, nuestro propio discipulado, pero también por en la situación que nos encontramos en una comunidad por los demás, ¿no? Por los unos a los otros. Me gustaría que vierais estas cosas que aparecen aquí en pantalla, que las estoy leyendo yo, pero en fin. Los unos a los otros. ¿Alguien me podría decir esta palabra? ¿Cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento? No, porque no lo habéis mirado, ¿no? Esto hay que mirarlo para... Pero aparecen más de 40 veces. Los unos, la frase los unos a los otros aparecen más de 40 veces, ¿no? Y expresan las alegrías, los desafíos de vivir juntos en armonía. Son una serie de exhortaciones, de consejos, de instrucciones hacia la obediencia de una manera común, ¿no? Y hay exhortaciones, por ejemplo, a no juzgar, es decir, a no juzgarnos los unos a los otros, a no mentirnos los unos a los otros, a no ser parciales los unos con los otros, a no hablar mal los unos de los otros, a no guardar rencor los unos de los otros,
a no ir a la ley o a las autoridades a denunciar a nadie los unos a los otros, a no ser altivos los unos con los otros, a no provocar o envidiar los unos a los otros. Y esto es una serie de exhortaciones que existen en el Nuevo Testamento en nuestra situación comunitaria de relación para poder comportarnos, ¿no? Y ahí, por el contrario, esas han sido exhortaciones más bien negativas, ¿no? Pero hay otras que son más positivas, ¿no? Por ejemplo, ser cariñosos los unos con los otros, ser amables los unos con los otros, amaos los unos a los otros, como dijo Jesús, edificaos los unos a los otros, tener un mismo mente y un mismo sentir los unos con los otros, recibid los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros, saludaos con besos santos los unos a los otros, cuidaos, servíos los unos a los otros, cargar con las cargas los unos de los otros, esperaos los unos, tolerad, tener un corazón tierno, perdonar, edificar, consolar, enseñar, exhortar, consolar, animar de la manera correcta los unos a los otros. Y eso es lo que vemos en Colosenses, ¿no? Que exhortaos los unos a los otros y tener compañerismo, tener compasión, y pueden haber incluso más cosas, ¿no? Estas son exhortaciones y mandamientos y mandatos que debemos guardar, ¿no? Y todo esto debe operarse en nuestras vidas mediante obediencia y practicándolo, ¿no? Como en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5, nos dice: que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo en toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, ¿no? Estoy buscando aquí esta referencia. O sea, que este versículo de 2 de Pedro encaja con lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí vemos que Dios, por medio de su divino poder, ¿no?, nos ha dado juntamente grandes y preciosas promesas por medio de las cuales podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, ¿no? Y esta es una declaración sorprendente, ¿no? Hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina, pero luego sigue diciendo que por esta misma razón, ahora la responsabilidad nos es puesta a nosotros, que habiendo recibido la naturaleza divina, por medio de su divino poder y sus promesas, nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, y aquí puedes ver la lista de cosas, fe, conocimiento, que están relacionadas con el carácter, ¿no? Y esto es lo que realmente debemos cultivar y recibir las gracias y añadir a nuestra fe, pues todas aquellas cosas que Dios nos ha dado por medio de su poder y por medio de sus promesas, para que nosotros podamos servirnos los unos a los otros y poder ser de edificación mutua. Así que el ministerio pastoral de la Iglesia es realizado realmente por todos sus miembros. No es hecho por medio de uno o de dos expertos,
se hace por medio de todos sus miembros. Y como algo práctico, piensa en el número de personas en las iglesias que se preocupan de otras personas. Y tú quizás, aquí lo podemos ver, ¿no? Piensa en la cantidad de personas en nuestras iglesias que se preocupan que trabajan, esas personas que trabajan con niños, ¿no? Esas personas que trabajan con jóvenes, ¿no? Las personas que visitan a los enfermos en el hospital, en sus hogares, las personas involucradas en alcanzar a personas sin hogar y necesitadas, las que acompañan a las personas solitarias, a los perdidos, a los afligidos, quienes oran, quienes envían tarjetas, hacen llamadas telefónicas. Y tú quizás te preguntes, pero eso, hermano, ¿qué tiene que ver con el ministerio pastoral? Bueno, eso es realmente servir los unos a los otros. Eso es amar los unos a los otros. Es proveer de un medio los unos a los otros, donde todas estas cosas se pueden desarrollar. Si lo piensas, hay un innumerable grupo de personas involucradas en este ministerio de amor y servicio de unos a otros y más allá. Y eso realmente es el ministerio pastoral, ¿no? Así que hemos pensado un poco acerca de la responsabilidad personal. Hemos visto un poco acerca de la responsabilidad que tenemos a nivel comunitario, corporal, de todos los miembros, ¿no? Que tenemos la responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros, como hemos visto en las Escrituras. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de un pastor? Y ya he dicho en otra ocasión que yo personalmente no creo que las Escrituras se refieran a un solo individuo, sino que el ministerio pastoral de una iglesia nos viene siempre presentado en un contexto de ancianos. Y eso lo aclararemos mientras avanzamos. Y como su nombre indica, pues la responsabilidad de un pastor, los pastores deben proteger, defender, alimentar y amar y dar sus vidas incluso por las ovejas, ¿no? Los ancianos en una asamblea están llamados a pastorear el rebaño. 1 Pedro 5, 1 y 4 dice: ruego a los ancianos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y en Hechos 20, 28 dice, donde todo el rebaño, entre los cuales el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, ¿no? Ahí he resumido ahí un poco el texto, pero en estas dos referencias que están relacionadas con el ministerio pastoral en Pedro y en Hechos, se ve claramente que los pastores no están por encima de las personas, no deberían estar por encima, sino que están entre ellas, ¿no? Eso está muy claro en ambos versículos. Y también está claro en la epístola a los hebreos cuando se refiere a ellos, ¿no? Que no es de arriba hacia abajo, sino es una relación horizontal donde todos tenemos un llamamiento, todos tenemos un don, todos tenemos un ministerio que cumplir y nuestra relación no debe ser vertical, sino tiene que ser horizontal, caminando juntos y amándonos los unos a los otros, ¿no? Así que en el ministerio de la palabra y de gobierno en el Nuevo Testamento siempre nos viene en plural, ¿no? El Nuevo Testamento no habla de la posición del liderazgo de un solo hombre, ¿no? Si tú miras en el Nuevo Testamento que establecían ancianos que tal, y que no hablan de ese liderazgo, ¿no? No hay descripción en el Nuevo Testamento del pastor. Es probable que haya alguien con un don pastoral en una iglesia local, eso no es de discutir, pero que generalmente
todo este ministerio pastoral de ancianos se usa en un contexto siempre de pluralidad. Y por esta razón yo no creo que el Nuevo Testamento hable del liderazgo de un solo hombre. Yo no creo ni siquiera que eso sea bíblico. Yo entiendo que por razones prácticas, ¿no?, y en muchas formas que la Iglesia opera, pareciera que es el liderazgo de un solo hombre, o que haya un líder entre otros líderes, y reconozco que ese patrón puede haberse como Iglesia del Nuevo Testamento, pero poner toda la responsabilidad pastoral sobre un solo individuo no creo que sea bíblico. Pero habiendo dicho esto, en muchas iglesias, y esa es la situación que hay, tienen un líder o el liderazgo de un solo hombre, o como he dicho, haya un hombre entre otro grupo de hombres que liderará entre los ancianos. Así que lo que pienso cuando me refiero al pastor, espero que lo haya dejado claro. No estoy hablando del ministerio de una sola persona, estoy hablando de un ministerio que es compartido. Ahora, como hemos dicho, ¿cuál sería la responsabilidad del pastor, ¿no? Bueno, pues los pastores siempre deben llevar a las personas al conocimiento y la dependencia del Señor, como hemos dicho al principio, ¿no? Las personas tienen que conocer a Dios por sí mismas y no deben depender de alguna manera de los hombres. Y los hombres, los que tienen ministerio, que son pastores, que son hombres, siempre ayudarán a que las personas tengan una comunión y una relación con Dios y descubran la voluntad de Dios por sí mismas, ¿no?, sin que les tengan que estar continuamente diciendo las cosas. Los pastores sí deben alimentar al rebaño, los pastores deben proteger al rebaño, los pastores no deben aferrarse del rebaño como si fueran de ellos, los pastores deben cuidar del rebaño, los pastores deben andar con las ovejas individualmente, pero el cuidado no debe ser de arriba abajo, sino de lado a lado, como he dicho anteriormente, ¿no? Los pastores deben ser abiertos, deben ser transparentes y responsables. Los pastores deben estar preparados para admitir errores. Los pastores deben ser sirvientes del rebaño. Los pastores deben ser humildes. Y uno de los peligros del ministerio de un solo hombre es que las personas sean puestas sobre un pedestal. No sé tu experiencia, pero yo he visto esto. En la iglesia han puesto al siervo ahí como si fuera Moisés y todo lo demás, como ellos dicen, pero eso no debe permitir que las personas, que este tipo de personas sean puestas sobre un pedestal, que eso es lo que vemos muy a menudo. Los pastores no deben permitir ser puestos sobre un pedestal. En Jeremías 5:31 nos dice: los sacerdotes dirigían por mano de ellos y mi pueblo así lo quiso. Así que hay una responsabilidad conjunta entre los líderes y los seguidores, ¿no?, y el pueblo, ¿no? Y esa responsabilidad creo que es mutua, ¿no? Tanto de la situación de que algunas personas sean puestas sobre un pedestal es porque creo que puede estar en el corazón de la persona que sea un líder, pero también puede ser que sea la actitud de una congregación que le ponga en esa posición, ¿no? Y aquí tenemos este versículo de Jeremías donde se muestra esta situación y lo vemos, ¿no? A personas que sobrepasan su posición, pero la congregación les permite que lo hagan, ¿no? Sin embargo, hay otro texto muy conocido en Hechos 17:11, los de Berea. Estos fueron, dicen, más justos que los de Tesalónica, ya que recibieron la palabra con toda disposición y buscaron las Escrituras a diario para ver si esto era así. O sea que hay una responsabilidad para que estas cosas sucedan, porque algunos corazones se envanecen de los hombres y por otra parte las congregaciones le permiten. No hay una responsabilidad, no hay un rendimiento de cuentas, ahí ya existen estas dos cosas. Pero un pastor no debe poseer ni controlar el rebaño, ¿no? En 2 Corintios 1:24
los mismos apóstoles dijeron no que tengamos dominio sobre vuestra fe. Tenían como regla no tener ese dominio sobre la fe de nadie. Los pastores no deben manipular al rebaño, los pastores no deben atraer a las personas hacia sí mismos, ¿no? Inicialmente eso puede que sea necesario, ya que el ministerio es algo que es físico, ¿no? Es corporal, nos estamos moviendo con personas y a veces las personas necesitan relacionarse estrechamente con una figura pastoral, pero eso debe ser simplemente algo temporal. Los pastores deben entregar y motivar a las personas a encontrar una dependencia en Dios que les lleve a un crecimiento y a un conocimiento de Dios por sí mismos. Otra cosa es que los pastores no deben pensar que lo pueden arreglar todo, ¿no? Hay muchas personas que tienen esa confianza en esa fe, pero la práctica y la experiencia demuestra que no lo pueden arreglar todo. Aquí el que lo puede arreglar todo es Dios y no el hombre. Así que los pastores, algunos consejos prácticos, los pastores no deben estar solos ni aislados. Tampoco deben ser inmaduros o sin experiencia, ¿no? Y no deben tener estructuras o deben tener estructuras de rendición de cuentas, ¿no? Deben rendir cuentas a la congregación de todo lo que están haciendo, ¿no? Otro consejo práctico es la empatía, ¿no? La empatía es la capacidad de percibir o sentir lo que la otra persona está experimentando, ¿no? Y este ministerio es un ministerio que trata de servir, de amar a las personas, por lo cual la empatía es algo esencial. Hay una necesidad de amor sacrificado, constante y fiel, ¿no? Por eso, qué importante que los pastores tengan esa empatía y ese amor para amar a la gente, para estar disponible, para ser consistente, para mantener la confidencialidad, muy bien, gracias. Para ser imparciales, ser pacientes, tener en cuenta los problemas de protección. Por ejemplo, si vas a aconsejar a una hermana, pues emplear un acompañante, un testigo, utilizar el tiempo y el lugar apropiados y considerarte que se consideran a sí mismos cuando se encuentran en una situación pues que están cansados, que tienen sus propias necesidades naturales, como se cansan, se gastan. Todo esto son consejos prácticos a tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Habiendo dicho esto, ¿no? Ya concluyo, ya he terminado la presentación, pero para esto, como he dicho antes, esta es la situación donde hay muchas situaciones. La figura del pastor es lo que las personas se identifican con un solo hombre liderando, ¿no? Una congregación, ¿no? Pero sin embargo, lo que vemos en el Nuevo Testamento, como se ha establecido en esta enseñanza, es que es algo plural y comunitario. Y estaba pensando, y esto siempre desde hace tiempo me di cuenta, ¿no? Que el gobierno en la Iglesia es plural y que eso es lo que Dios instituyó al principio, ¿no? Moisés era un tipo de Cristo, una figura de Cristo, era un legislador. Hay algunas personas pastores que se quieren identificar con él, porque de alguna manera parece que tienen un exceso de autoridad, pero realmente lo que instituyó Moisés por medio de Dios fue ancianos, ¿no? Esos ancianos pidieron un rey, el gobierno de un solo hombre, y realmente en las escrituras nos damos cuenta que el periodo de los reyes, la mayoría de ellos hicieron lo malo. Al gobierno de un solo hombre, y Dios lo amonestó, Dios le molestó a Dios que le pidieran a un rey, pero realmente lo que Dios instituyó, eso es lo que quedó, ¿no? El Sanedrín o el gobierno del 70
que se instituyó con Moisés, todo eso ha perdurado, ¿no? Y eso es lo que yo veo que perdura en las iglesias del Nuevo Testamento, ¿no? El gobierno. A los ancianos, pues yo veo que se le asignan, se describen en dos palabras griegas, presbúteros y episcopos, ¿no? Uno tiene que ver episcopos con el obispado, con la supervisión, con el cuidado, ¿no? Y los otros con el gobierno. Y entonces esas dos palabras a menudo se ven en el Nuevo Testamento refiriéndose a los pastores. Solamente hay una palabra, y esto yo creo que lo he dicho antes, que es diferente, que es poimen, que es la que aparece en Efesios 4, cuando se habla acerca de los dones que Dios ha dado a su iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Y ahí realmente la palabra ya no es presbítero, ya no es episcopos, es poimen. Es la única palabra que describe a ese pastor. Y el contexto de ese nombre que se le da, de ese ministerio, realmente está relacionado con la enseñanza. Pastores y maestros, está unido pastores y maestros. O sea, realmente un pastor es dado como un don de Dios, y no solamente a una iglesia local, sino también la iglesia local muchas veces liberan a este tipo que tienen este don de enseñar para que enseñe al cuerpo, ¿no? Que quizás podría decir algunos nombres, pero no los voy a decir, pero que está relacionado con el don y con el ministerio, ¿no? Sin embargo, los ancianos, la diferencia que hay entre este tipo de ministerio con los ancianos, lo que yo opino, lo que yo veo en las Escrituras, es que son puestos establecidos en las iglesias para poder gobernar y para poder liderar, y no necesariamente deben tener el don de enseñanza, aunque las Escrituras nos dicen que deben ser aptos para enseñar. Sin embargo, nos dicen las Escrituras también que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de tenidos por doble honor, especialmente aquellos que se dedican a enseñar y predicar. O sea, que hay otros ancianos que no es lo suyo, porque el anciano, para mí, es algo que es un cargo que es establecido. La iglesia los elige o viene alguien y los establece como un cargo, como un oficio para ese cometido, y esas personas pueden o no pueden tener dones, pero lo más natural es que los tengan, ¿no? Como por ejemplo en el tema de los diáconos, en Hechos 6, cuando Pedro dijo, elegid entre vosotros hombres y tal, que sirvan a las mesas, les dieron un oficio, un servicio, un cargo para servir a las mesas. Pero algunos de ellos, como Felipe, tenía el don de evangelista. O sea, no hay que diferenciar entre lo que es el don y lo que es el oficio, ¿no? Y entonces, lo que no puede ser, y esto es lo que yo he visto que es algo que realmente es un error, es establecer a alguien en una iglesia como pastor cuando realmente ni tiene el ministerio ni tiene el don para enseñar. Y eso se ha visto. Lo que tienes que hacer a esa persona es establecerlo como anciano, como líder, junto con otros para poder... Y si hay realmente, como he dicho, que puede haber un ministerio pastoral en la iglesia, lo que se debe hacer es reconocerlo. Reconocerlo porque da realmente evidencias de que es una persona que tiene ese don para poder enseñar. Porque eso es lo más importante para un pastor. Porque si pones a un pastor que no tiene ni idea de la palabra de Dios, pues todo lo que venga de fuera se puede colar en la iglesia, herejías, prácticas, cosas. Si no tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, pues realmente es posible que esa persona sea una persona puesta para liderar y sea anciana, pero no lo reconozcas como pastor. Y aquí yo veo que hay tantas personas que
que han sido puestas como pastor sin tener el don, el llamamiento ni el ministerio, y otras que buscan serlo, y realmente esto es algo que es un don de Dios, y es algo que nosotros tenemos que ser conscientes, y que pueden que existan esas personas, pero si realmente esas personas no están simplemente ligadas a una sola localidad, sino que son como un don que dice para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces es un matiz que yo quería hacer, que eso lo he visto desde siempre, es mi propia opinión, es lo que yo pienso, y que realmente el ministerio pastoral en la iglesia realmente es algo que todos debemos arrimar el hombro, cada uno de nosotros a nivel personal, a nivel corporativo, y bueno, a nivel de liderazgo, aquellos que hayan sido establecidos para ello y demás, ¿no? Así que espero que haya quedado claro que yo pienso que el ministerio pastoral no está limitado a un solo hombre, sino que es plural. Amén. Amén.